1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 6. 1 Timoteo 4, versículo 6. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta exhortación de Pablo, ¿verdad? Tenemos claro que es una exhortación apostólica a un pastor de una iglesia, la iglesia en Éfeso, ¿verdad? La cual servía el hermano Timoteo. Y la exhortación de Pablo es, digamos, específica para él como pastor de esa iglesia, ¿verdad? Él debía enseñar lo que él había recibido, ¿verdad? A los hermanos. Ser un buen ministro de Jesucristo, dice, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el que lo llamó a él a ese oficio, ¿verdad? Y después le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y le dice, ejercítate para la piedad. Hay una, Pablo entiende que la piedad es una disciplina. El ser piadoso, el tener una vida piadosa, es una disciplina en la vida del cristiano. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y entonces Pablo compara el ejercicio físico con el ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales, ¿verdad? Y él le dice, porque en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? Pero la piedad para todo aprovecha. O sea, Pablo obviamente no está diciendo, o sea, no haga ejercicio, no cuide su cuerpo, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que hay algo, está comparando dos cosas, ¿verdad? La disciplina del ejercicio físico con la disciplina del ejercicio de la piedad. Y él está diciendo, bueno, el ejercicio corporal al fin y al cabo para nada es provechoso, o para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa, dice, de esta vida presente y de la venidera. Ahora, ese es uno de los problemas que Whitney, en el libro que estamos estudiando, toca, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en una unidad que se llama Simplificando nuestro tiempo. Y él habla sobre ese gran pecado, diría yo, ¿verdad? De muchos cristianos, ¿verdad? Que es cómo desaprovechamos nosotros nuestro tiempo. Eh, lo gastamos, ¿verdad? Nosotros analizamos nuestro día. Si nosotros ahora mismo nos ponemos a analizar nuestro día y podemos decir, pues nos preguntamos, ¿qué hicimos hoy? Bueno, ¿qué hice yo desde que me levanté? Abrí mis ojos, me fui a bañar, desayuné, me fui al trabajo, llegué a mi casa, me senté a almorzar,
me senté a ver televisión. ¿Qué fue lo que hice durante toda mi vida y durante todo mi día, perdón? Y si nosotros somos sinceros, gran parte de nuestro día es malgastado por nosotros. Lo malgastamos en cosas que realmente no sirven para nada, ¿verdad? O que tienen poco provecho, como diría Pablo a Timoteo, ¿verdad? Eh, Pasamos horas en internet, ¿verdad? Horas viendo Facebook, pasando ahí, viendo perfiles, viendo entradas de hermanos, pasamos viendo Twitter, pasando viendo Instagram, fotos, qué fue la foto que puso tal hermano, tal hermana, ¿verdad? Pasamos horas ahí, pasamos viendo televisión, viendo Netflix, viendo YouTube, viendo, ¿verdad? Televisión, noticias, inclusive. O sea, y cuando nosotros pensamos en qué aprovechamos, cuánto de nuestro día lo hemos usado para la piedad, si somos sinceros, realmente muy pocas horas de nuestro día son dedicadas a la piedad, ¿verdad? A promover la piedad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que, bueno, él como pastor, pero esto es para todo cristiano también. De nuevo, recordemos que siempre hemos dicho, o sea, las exhortaciones de Pablo o de los apóstoles a los pastores no son específicas para los pastores, son para todo cristiano, ¿verdad? De los pastores se deben relucir más esas cosas, ¿verdad? De piedad, pero esto es para todo cristiano. Entonces, ese mandamiento de Pablo a Timoteo de ejercitarse para la piedad es para nosotros también. Nosotros debemos ejercitarnos en la piedad, ¿verdad? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, esa disciplina espiritual es necesaria para nuestras vidas. Y eso es lo que habla Whitney, ¿verdad? Y él dice inicialmente, ¿verdad? Encontrarnos con el Señor es una disciplina espiritual, es una rutina, ¿verdad? Que nosotros debemos tener diariamente, encontrarnos con nuestro Señor, ¿verdad? Y por eso es que nosotros entendemos que la Biblia nos da a nosotros, los cristianos, disciplinas espirituales, ¿verdad? Disciplinas como cuáles, como leer la escritura, ¿verdad? Como orar, disciplina espiritual, eh, la memorización de la Biblia, ¿verdad? Em, por ejemplo, tener comunión con los hermanos, ¿verdad? Eh, Dios nos da medios de gracia por los cuales nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Para disciplinarnos, para poder tener provecho, como dice aquí, para aprovechar las ventajas y los privilegios, las bendiciones que Dios nos da por medio de ellos. Pero entonces, esos son disciplinas. ¿Por qué son disciplinas? Porque es algo que yo tengo que hacer, ¿verdad? La vida cristiana no es Dios hace todo y yo no hago nada. No, la vida cristiana es Dios produce en mí hacia el hacer como el querer y yo me ejercito en esas disciplinas espirituales para crecer y para que Dios pueda obrar en mí de tal manera que Él me haga conforme a Cristo, pero yo haciendo lo que tengo que hacer como cristiano. Eso es hacer las disciplinas espirituales. Y son disciplinas espirituales porque requieren de mí un compromiso. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Las disciplinas espirituales son disciplinas espirituales porque requieren de cada uno de nosotros un compromiso, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos adelgazar o queremos tener cierto tipo de cuerpo, ¿verdad? Con músculos, desarrollar los bíceps, los pectorales, la espalda, las piernas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir al gimnasio, ¿verdad? Si queremos tener buenos músculos, tenemos que ir 4 o 5 veces por semana al gimnasio y tenemos que ir hora y media, 2 horas diarias para poder tener ese cuerpo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Bueno, entonces, de la misma manera, si la Biblia nos ordena a nosotros que tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Que ese es nuestro modelo a seguir.
Entonces tenemos que ejercitarnos en esa piedad, tenemos que ser disciplinados en esas disciplinas que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que dice Whitney, ¿verdad? El propósito de esa piedad, dice Whitney, ¿verdad? Es que Dios nos está haciendo más como Jesús. Ese es el fin. Dios nos ha ordenado aquí por medio de Pablo ejercitarnos en la piedad. ¿Por qué? Porque por medio de ese ejercicio, por medio de esa disciplina nuestra, ese compromiso nuestro con la lectura de la palabra, con la oración, con la meditación, Él nos va a hacer cada vez más como Cristo, ¿verdad? Y entonces Él dice que esa práctica de las disciplinas espirituales eh, nos van a tener ocupados, ¿verdad? Es decir, si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo todos los días tengo que leer la Biblia, porque, ¿verdad? O sea, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Y si yo como todos los días para nutrir mi cuerpo, bueno, yo tengo que nutrir mi alma también y mi fe con algo. Y bueno, Dios nos ha dado su palabra para nutrirnos. Entonces yo todos los días tengo que comer de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que proponerme leer la palabra de Dios todos los días. Ese va a ser mi alimento espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, disponer una parte de mi día para la lectura y la meditación de la palabra de Dios. ¿A qué hora? Bueno, cada uno de nosotros tendrá que ver en qué punto de nuestro día ponemos ese espacio para la lectura de la palabra de Dios. Eh, Ahora que he estado con mi mamá, por ejemplo, he estado meditando en su vida espiritual, ¿verdad? El ejemplo que fue ella para mí. ¿Y qué es ella para mí? Ella, por ejemplo, ella se pensionó hace unos poquitos años, pero ella se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y lo primero que hacía era leer la Biblia. Y después se bañaba y después se alistaba para irse al colegio a trabajar. Pero todos los días se despertaba a las 4 de la mañana a leer la Biblia, a orar, porque esa era la parte del día que ella tenía dispuesta para eso. ¿Por qué? Porque llegaba tarde del colegio, después llegaba cansada, tenía que hacer trabajos de la escuela, entonces no lo tenía tiempo, pero entonces ella dispuso esa hora, a las 4 de la mañana, para leer la palabra y orar. Bueno, cada uno de nosotros tiene que meditar en eso. ¿Qué, qué parte de mi día le voy yo a dar a esa disciplina de la lectura de la palabra? En la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Será despertarme a las 5 de la mañana? ¿Verdad? Lo que implica que entonces me tengo que acostar temprano para poder despertarme a las 5 de la mañana bien, no cansado, ¿verdad? Porque de nuevo, esto es una disciplina. Yo tengo que disciplinar mi vida, mi cuerpo para poder hacer eso, porque hay un mandamiento, ejercítate para la piedad, Eduardo, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces yo tengo que ver cómo hago yo para cumplir eso. Si tengo que ir al gimnasio para tener ese cuerpo que quiero, tantas horas al día, tantos días a la semana, bueno, si yo quiero ser ese cristiano que Dios pide de mí para ser, para poder ayudar en el avance del reino de Cristo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ejercitarme en eso, yo tengo que disciplinarme. Entonces si yo digo, bueno, no, en mi día la mejor hora para yo poder leer la palabra de Dios son las 5 de la mañana, bueno, entonces me tengo que acostar temprano para no despertarme muy cansado, pero disciplinado y hacerlo siempre, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces estas disciplinas, dice Whitney, nos van a mantener ocupados. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana me levanto a leer la Biblia, por ejemplo. A las 6 me baño, me voy al trabajo, regreso del trabajo, dispongo un tiempo después ¿para qué? Para orar, por ejemplo. Entonces tengo mi tiempo para ir y orar en privado. Después dispongo un tiempo para compartir la palabra con mi familia, por ejemplo, o para memorizar la escritura, ¿verdad? Entonces, lo que Whitney dice es que si yo me ejercito en la piedad, mi día va a estar ocupado. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, él dice que entonces ese ejercicio de las disciplinas espirituales nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos en las cosas correctas,
Y si nosotros nos disciplinamos y hacemos esas cosas, ¿saben que vamos a tener menos tiempo para qué? Para ver Netflix, para estar en Facebook todo el día, para estar viendo fotos en Instagram, para estar siguiendo cosas en Twitter, ¿verdad? Para estar viendo televisión, perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? No tenemos tiempo para las cosas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otras cosas que son más importantes para mí, las cosas correctas para ejercitarme en la piedad. Entonces, si yo hago esas cosas, voy a tener menos tiempo para las cosas vanas de este mundo, para lo que Pablo dice, poco aprovecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, disciplinarnos, ser disciplinados con las cosas que Dios nos ha dado para ejercitarnos en la piedad, ¿verdad? Entonces, él dice, estas cosas simplifican nuestra comunión con Dios. O sea, si yo me dispongo todos los días a leer la palabra, a meditar en ella, a reflexionar, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Cómo cuando leemos la palabra tenemos tiempo para meditar en lo que ese pasaje ha afectado mi vida, o cómo muestra algún pecado en mi vida, etcétera, ¿verdad? Lo que llamamos el journaling, ¿verdad? Eh, si yo hago esas cosas, bueno, mi comunión con Dios va a ser mucho mejor, ¿verdad? Si yo al disciplinarme en eso, mi comunión con Dios, dice Whitney, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Y él dice, Dios no nos ha dejado a que nosotros mismos tratemos de encontrar nuestro camino hacia Él. No, Él nos ha dejado el camino, ¿verdad? Su palabra, la oración, la meditación de la palabra. Pero tenemos que disciplinarnos en hacer esas cosas. ¿Para qué? Para tener una mejor comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Para experimentarlo a Él, dice, ¿verdad? Y él dice, vean lo que dice él dice, déjeme ver cómo lo puedo traducir, pero él dice, nadie se convierte, o sea, semeja a Cristo así fácilmente, ¿verdad? O sea, el llegar a ser semejante a Cristo no es algo fácil, ¿verdad? Todo progreso en la piedad requiere de un esfuerzo y propósitos llenos del Espíritu Santo. La piedad, el que nosotros lleguemos tengamos una meta en cuanto a nuestra piedad. Eso no va a llegar fácil, ¿verdad? No es que yo digo, bueno, yo quiero ser así. Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito esforzarme. Necesito tener un propósito, una meta, pero una meta que yo entiendo es guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él dice, las disciplinas espirituales correctamente practicadas, ¿verdad? Traen simplicidad y orden al proceso de convertirnos nosotros en semejantes a Cristo. Entonces él pregunta, ¿verdad? Y nos pregunta a todos nosotros, ¿en qué área necesitamos nosotros disciplinarnos para la piedad? ¿En qué área? O sea, ¿en qué estamos perdiendo nuestro tiempo diario? Viendo Facebook, viendo Twitter, viendo Instagram, viendo televisión, viendo Netflix, viendo YouTube, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que necesitamos quitar de nuestras vidas para ejercitarnos en la piedad? ¿Qué es lo que nos está impidiendo nosotros ser disciplinados, progresar en nuestra piedad? ¿Verdad? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra vida, de nuestro día. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué hice hoy? ¿En qué perdí mi tiempo? Pero de nuevo, si nosotros practicamos las disciplinas espirituales, no tenemos tiempo para perderlo en cosas vanas que no aprovechan. Eso es lo importante, eso es lo que Whitney nos está enseñando aquí. Si nosotros nos ejercitamos en la piedad, no tendremos tiempo para otras cosas. Entonces, ¿por qué es que muchos los vemos así, verdad? Que, o sea, pasan escribiendo en Facebook todo el día. ¿Por qué? Porque probablemente no están leyendo la Biblia, probablemente no estén orando, probablemente no estén haciendo un montón de cosas que deberían estar haciendo en vez de estar perdiendo el tiempo en esas cosas, ¿verdad? Entonces, todos nosotros debemos examinar nuestras vidas y decir qué tenemos que hacer nosotros para disciplinarnos, ¿verdad? Y esto es un propósito, es un compromiso nuestro con la piedad, con mi vida espiritual, ¿verdad? Si yo quiero crecer, tengo que hacer esto.
Si yo quiero ser un mejor cristiano, ser ese cristiano que Dios pide de mí, yo tengo que disciplinar, ¿verdad? Disciplinarme en la lectura de la palabra, disciplinarme en la oración, disciplinarme en la meditación de la palabra, pues no solo leerla, es meditar en ella, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahora él dice que debemos disciplinarnos sin legalismo, ¿verdad? Porque eso es otro problema que puede venir a nuestras vidas, ¿verdad? Muchos dicen que no debe haber reglas para las disciplinas espirituales. O sea, no deben haber reglas para la vida espiritual del cristiano, ¿verdad? Pero la Biblia nos da reglas, ¿verdad? Sobre nuestra espiritualidad. Ejercítate, le dice Pablo, para la piedad. O sea, hay una regla. Tenemos que hacer algo para nuestra piedad, para avanzar en nuestra piedad, ¿verdad? Entonces, cada cristiano, dice Whitney, debe perseguir esa intimidad con Cristo, imitándolo a Él por medio de la práctica personal y congregacional de las disciplinas espirituales encontradas en las Escrituras. Entonces, si queremos perseguir esa intimidad con Cristo, ser iguales a Él, debemos practicar personal y congregacionalmente las disciplinas espirituales que la Biblia nos da, ¿verdad? Pero no queremos practicarlas de manera legalista, ¿verdad? Es decir, yo tengo que leer 3 capítulos de la Biblia todos los días, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, no, van a haber días que solo vamos a poder leer un capítulo, ¿verdad? Y hermanos, van a haber días que tal vez no vayamos a poder leer uno, ¿verdad? Pero por negligencia, porque hemos hecho algo, ¿verdad? Pero nuestro deber es tratar de leer la Biblia todos los días. Pero un legalista dice, no, lo correcto es leer 3, 4 o como el método de Horner, ¿verdad? Que son como 10 capítulos de la Biblia diarios, ¿verdad? Si usted no hace eso, usted es un mal cristiano. Eso es ser un legalista, ¿verdad? No, leamos las escrituras para el provecho nuestro, de nuestras almas, para tener comunión con nuestro Dios. Eso es nuestro deseo, ¿verdad? Entonces, no se trata de una regla en cuanto a cuánto tengo que leer de la Biblia o cuánto tiempo tengo que orar. Es que tiene que orar 1 hora diaria, si no usted es un mal cristiano. No, o tiene que orar 2 horas, etcétera, ¿verdad? Todos eso es fariseísmo, ¿verdad? Entonces, no se trata de perseguir y esas disciplinas espirituales de manera legalista, tampoco de manera como libertinaje, ¿verdad? Los libertinos que dicen, no, yo soy cristiano y ya, y no tengo que hacer nada, no tengo que leer la Biblia, no tengo que orar, yo soy cristiano y simplemente, no, eso también es un error, ¿verdad? Debe haber un estándar de espiritualidad evidente en el cristiano. O sea, todo cristiano debe evidenciar que lee la Biblia, que conoce las escrituras, que ora a su Dios, que tiene una comunión, una relación personal con su Dios, ¿verdad? Que está disciplinado en mantener esa comunión con su Dios, ¿verdad? Y el que no tenga eso no es cristiano probablemente, ¿verdad? Entonces, eh, él dice entonces, ¿por qué nosotros medimos esa espiritualidad en nuestras vidas? Bueno, él dice que esto es para asegurar nuestras almas de nuestra condición delante del Señor, ¿verdad? O sea, nosotros no solo debemos examinar nuestras vidas diarias, ¿verdad? En qué es lo que estamos gastando nuestro tiempo, si nos estamos ejercitando en la piedad, pero también tenemos que examinar por qué es que hacemos esas cosas, ¿verdad? O sea, lo hago porque quiero ganarme el favor de Dios. Es que si yo leo 10 capítulos, Dios va a estar más contento conmigo, ¿verdad? Pues que si yo oro 2 horas diarias, Dios va a estar más contento conmigo, entonces me va a bendecir más. Eso es legalismo, eso es, bueno, eso es prosperidad, ¿verdad? Eso es un falso evangelio. Y entonces también debemos medir eso. ¿Por qué estamos haciendo esas cosas? Bueno, lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados por Dios. El evangelio nos ha libertado a nosotros para poder hacer esas cosas, ¿verdad? Para poder tener una comunión con Dios por medio de esas disciplinas espirituales, para asegurar, dice Whitney, ¿verdad? La condición de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, eso también debemos examinarlo. Después, Whitney dice que él habla sobre los que hacen multitasking, ¿verdad? Eh,
Mi esposa me critica mucho porque yo puedo tener, por ejemplo, un libro que estoy estudiando, estoy escuchando un sermón, estoy, no sé, haciendo otras cosas y yo puedo hacer eso, me explico. No sé cómo, pero yo puedo hacer esas cosas, ¿verdad? Y mi esposa me critica y ella me dice, ¿cómo es que jamás eso es imposible? Usted no puede estar poniendo atención a todo lo que está haciendo. Bueno, de alguna manera yo puedo hacer esas cosas, pero él habla de ese multitasking espiritual, ¿verdad? Entonces, él dice, no, digamos, nosotros no solo tenemos que apartar, por ejemplo, una hora al día para solamente leer la Biblia, otra hora para orar, por ejemplo, otra hora para meditar en la palabra. O sea, podemos hacer todas esas cosas en un mismo tiempo, ¿me explico? Entonces, podemos apartar un tiempo en el día para leer la palabra, para meditar en eso que le hemos leído y para orarle a Dios por lo que hemos entendido de la palabra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese puede ser, ese es el multitasking que habla Whitney, ¿verdad? Y después podemos tener otra parte de nuestro día para hacer nuestra lectura anual o cada 2 años o cada 3 años, depende como nosotros la tengamos, ¿verdad? Y ir avanzando en nuestro conocimiento de la palabra y después podemos tener otro tiempo para solamente orar al Señor por las peticiones de la semana de la iglesia, ¿verdad? Por peticiones de los hermanos que me han hecho durante la semana, que yo he podido averiguar, ¿verdad? Que ellos tienen. Hacer ese tiempo especial de oración para interceder por hermanos o amigos o conocidos, ¿verdad? Y después puede haber otro tiempo en el día en donde yo solamente me dedique a repasar versículos de memorización que yo tengo planeados durante el año, ¿verdad? Entonces, pero pueden haber partes del día en donde yo pueda hacer mezclar todas esas disciplinas espirituales en un solo momento, ¿verdad? Entonces, eso es importante y él dice que eso es necesario también en nuestras vidas, ¿verdad? Y vean cómo lo dice él. Esta es una manera de llenar nuestro plato espiritual, dice, con alimento delicioso que satisface nuestra alma. O sea, el poder tener un espacio el día en donde podemos leer la palabra, meditar en lo que hemos leído y orar al Señor por lo que hemos leído, eso dice él, eso es llenar nuestro plato espiritual, ¿verdad? Con alimento delicioso y que pueda satisfacer nuestra alma, ¿verdad? Entonces es necesario. Y después, ya para terminar, él dice que nosotros debemos recordar hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Eh, Él dice que muchas veces nuestro problema no es la desobediencia, ¿verdad? Es decir, que hoy tengo que leer la Biblia y me acordé y no, hoy no voy a leer la Biblia. O tengo que orar y no, ¿qué voy a orar? Hoy no voy a orar, ¿verdad? Eso es desobedecer al Señor porque tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. A veces Él dice que nuestro problema es que nos olvidamos de hacer ciertas cosas, ¿ok? Por ejemplo, dije, bueno, me voy a despertar a las 5 y se me olvidó poner la alarma y se me olvidó, me levanté tarde y ya no pude leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que él dice es que una práctica importante y necesaria a veces, ¿verdad? Y eso les digo yo a ustedes, eso me pasa mucho a mí, ¿verdad? Si yo no apunto las cosas, a mí todo se me olvida, porque tengo tanto en la cabeza que se me olvida. Entonces, yo tengo que tener todo apuntado. Entonces, en mi computadora yo tengo un app en donde yo tengo todo lo que tengo que hacer todos los días y en la noche yo apunto todo lo que tengo que hacer el otro día. Entonces voy marcando el otro día lo que tengo que hacer para que no se me olvide nada. Entonces, él dice, a veces es necesario hacer esas cosas o apuntar en nuestra Biblia, así como eso es lo que leemos todos los días, apuntar en nuestra Biblia qué es lo que tengo que hacer durante el día, ¿verdad? En cuanto a la piedad, en cuanto a las disciplinas espirituales, ¿verdad? Voy a orar a las 3, voy a orar a las 4, voy a meditar a las 5, voy a repasar el versículo de memorización a tal hora, etcétera, para acordarnos de lo que tenemos que hacer, porque si no, se nos van a olvidar hacer esas cosas, ¿verdad? Y entonces esto de recordarse a uno, de encontrar maneras para poder recordar lo que tenemos que hacer para la piedad, nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él va a Proverbios capítulo 13, en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza,
mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces él dice, vean, tanto el alma del perezoso como el del diligente desean, los dos desean algo, ¿verdad? O sea, los dos desean algo, pero ¿qué es lo que pasa? El perezoso nada alcanza. ¿Por qué? Porque es un perezoso y no, entonces nunca logra lo que desea. ¿Por qué? Porque es un perezoso, pero el diligente dice, el alma del diligente será prosperada. ¿Por qué? Porque él sí va a alcanzar. ¿Por qué? Porque es diligente. Él se ha disciplinado su vida para la piedad, ¿verdad? El perezoso nada alcanza, pero el que es diligente, el que se ha disciplinado y ha aprendido a guiar su vida disciplinadamente para ejercitarse en la piedad, ese va a ser prosperado espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si queremos ser diligentes, tenemos que usar herramientas también. ¿Para qué? Para recordar las cosas que tenemos que hacer en nuestro día, ¿verdad? Y después él habla de la organización, ¿verdad? Eso es muy importante y es básicamente lo que hemos tratado también de hacer, organizar nuestro día. ¿Qué tenemos que quitar de nuestro día para que podamos meter esas cosas que son más importantes para ejercitarnos en la piedad, ¿verdad? Ese tiempo que yo tenía para en la noche para ver Netflix, bueno, mejor lo quito para tener ese tiempo para leer la palabra con mi esposa, ¿verdad? O con mis hijos, o para mi propia alma, o leer un libro piadoso, ¿verdad? En las noches, en vez de estar perdiendo el tiempo viendo televisión, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la recreación sea mala, no, podemos recrearnos, pero el problema es que si somos sinceros, nuestro día pasa más en recreaciones que en cosas de la piedad, ¿verdad? Entonces, él dice al final de esta unidad que lo que nosotros necesitamos es organizar nuestro día, organizar qué tenemos que quitar, qué tenemos que poner para ejercitarnos en la piedad. Y son entonces cosas que nosotros tenemos que examinar de nuestras vidas, y especialmente lo podemos hacer examinando nuestro día a diario, ¿verdad? Nuestro día a día. ¿En qué perdí mi tiempo hoy? ¿Qué no hice hoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer y no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Verdad? Eh, son cosas importantes. Y si nosotros nos disciplinamos, hermanos, si nosotros nos disciplinamos en estas cosas, somos disciplinados, organizamos nuestro día, dejamos de perder el tiempo en cosas vanas, ¿verdad? Y aprovechamos el tiempo para crecer espiritualmente, para ejercitarnos en la piedad, hermanos, Dios nos va a bendecir. Eso es lo que la Biblia promete. El alma de los diligentes será prosperada. Y eso es lo que queremos. Queremos ser más como Cristo, y Dios nos ha dado las herramientas, ¿verdad? Para hacerlo así. Él nos ha dado las herramientas para hacernos Él, por medio de su Espíritu, como Cristo. Entonces, no las desaprovechemos. Disciplinémonos. Seamos como ese atleta, como ese gladiador que se ejercita para ser un mejor deportista. Bueno, nosotros ejercitémonos en la piedad, disciplinemos nuestras vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser prosperados espiritualmente, para poder crecer, madurar en la fe y ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado a hombres como Donald Whitney, que pueden, Señor, con tanta simpleza, Señor, escribir este tipo de libros para ayudarnos a nosotros, los cristianos, a ser más consistentes, a ser más disciplinados con la fe que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de nosotros, por cada varón en la iglesia, que nosotros, Señor, podamos disciplinarnos para ejercitarnos en la piedad, para crecer en la fe, para que podamos ser útiles para tu reino, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado por medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que nuestras esposas vean en nosotros un crecimiento espiritual, que nuestros hijos puedan decir, algún día yo quiero vivir como vive mi papá. Oh, Señor, que nosotros podamos ser ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros hermanos en la iglesia. Y así, Señor, creciendo cada uno de nosotros en la piedad, pueda esta iglesia que tú nos has dado y que tú has levantado en los lagos, traer luz al evangelio de Cristo. Oh, Señor, perdona nuestro pecado de negligencia,
Perdona, Señor, las horas que perdemos diariamente, Señor, en las cosas vanas de este mundo, cosas que nada aprovechan. Y perdónanos, Señor, por despreciar esas disciplinas que tú nos has dejado para nuestro crecimiento. Oh, Señor, sabemos que hay perdón en Cristo y sabemos, Señor, que en Él tenemos a tu Espíritu Santo para disciplinarnos y crecer en la fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.